traqueal y se ve hermosa, ¿sí? Aquí se ve toda la matriz cartilaginosa. Si ustedes hacen un acercamiento visual, pueden ver grupos isógenos por montones. Pero si nos vamos a la periferia, aquí está el pericondrio. Fíjense que hay una capa plana llena de células, que es la capa condrogénica, y una capa externa llena de fibras, que es la capa fibrosa. Todo esto es el pericondrio y toda esta es la matriz cartilaginosa. Aquí estamos viendo un cartílago traqueal. Este es el esquema de un grupo isógeno, ¿sí? Generalmente los grupos isógenos, les repito, es de 2 a 4 células. O están 2 o están 4. ¿Ya? Puede parecer que haya 10, pero simplemente es una vista histológica diferente. Generalmente los grupos isógenos solo son hasta 4 células. Y si ustedes se dan cuenta, tiene 3 densidades. Una oscura, que es la que rodea al condrocito capsular, una interterritorial y una territorial y una interterritorial. ¿Ok? Ese es el cartílago hialino. Ahora, el cartílago elástico es un cartílago muy similar al hialino, solo que este tiene fibras elásticas. Nada más, esa es la gran diferencia. El otro no tenía fibras elásticas, este tiene fibras elásticas. Y porque tiene fibras elásticas, adquiere la capacidad elástica de las fibras. ¿Qué significa elasticidad? ¿Alguien sabe? Exacto. No es lo mismo que distensibilidad. Distensibilidad es algo que se puede estirar, pero no significa evidentemente que sea elástico. Elástico es la capacidad de estirarse, pero poder volver a una forma normal, ¿sí? Porque hay cosas que nosotros la estiramos y no van a volver a su forma, se quedaron estiradas. En cambio, los tejidos elásticos tienden a estirarse y a volver a su forma original. Es la única diferencia de los cartílagos. También tiene pericondrio, solo que este tiene fibras elásticas. Pero estas fibras elásticas no se van a observar en una tinción rutinaria, y esto es algo que ya hemos hablado en el anterior tema. Las fibras elásticas solo se observan con tinciones especiales. ¿Cuáles eran esas tinciones especiales? Orseína, fusina y resorcina. Excelente. Orseína y resorcina fusina. ¿Ya? Esas dos tinciones, y aquí la que se ocupó es tinción de orseína, van a teñir a fibras elásticas selectivamente. Todas esas fibras de color negro o café oscuro que ustedes ven son fibras elásticas teñidas con orseína, ¿ya? La única gran diferencia de este cartílago es que tiene fibras elásticas, nada más. ¿Dónde lo pillamos? En ciertas zonas. Por ejemplo, está en el pabellón auricular, está aquí. También el cartílago epiglótico es otro cartílago elástico. Estos cartílagos, por la presencia de fibras elásticas, no van a osificarse como el cartílago hialino, ¿sí? Puede pasar años y años, o envejecimiento de la persona, y no se osifica. Algo muy importante. ¿Bien? Aquí pueden ver un cartílago elástico, pero con tinción de resorcina fusina. Entonces, y lo que estamos viendo acá en las fibras de color violeta intenso son las fibras elásticas. Nada más. Igual está agrupado en grupos isógenos, igual tiene matriz capsular, interterritorial, territorial. La única diferencia del cartílago elástico es que tiene fibras elásticas. Nada más. ¿Ok? Y evidentemente un poquito su función cambia y su ubicación también. Solo eso. Ahora, el fibrocartílago, que es el otro tipo de cartílago importante, no es nada más que un cartílago que tiene fibras de colágeno tipo 1, nada más. El cartílago tiene solo colágeno tipo 2, el único que tiene, aparte de colágeno tipo 2, el colágeno tipo 1 es el fibrocartílago. Si nosotros agarramos los condrocitos y los eliminamos mentalmente, o sea que no hubiera nada acá, nosotros podríamos decir que este es un tejido conectivo denso y irregular, porque hay presencia de abundante cantidad de fibras en una disposición irregular. Pero no, es un tejido cartilaginoso por la presencia de condrocitos. Entonces, la única diferencia de este cartílago con respecto al elástico o al hialino es que este tiene fibras de colágeno tipo 1. Es decir, tiene colágeno tipo 2, pero también tiene colágeno tipo 1, lo que le da la apariencia de un tejido conectivo denso, ¿sí? Pero es un cartílago. Este tipo de fibrocartílago es un poco más, ¿cómo lo podría decir? No resistente, soporta un poco más fuerzas mecánicas, ya, o fuerzas de presión. Por eso este se encuentra en estructuras muy importantes como los discos intervertebrales, ¿sí? Estos discos intervertebrales son fundamentales para la movilidad de la columna, ¿sí? Cada que nosotros movemos la columna vertebral, ejercemos peso de una vértebra sobre otra. Y evidentemente lo mismo, si no hubiera este cartílago, las vértebras rozarían entre ellas, habría daño o sección de los nervios raquídeos que salen del cuerpo vertebral. Entonces, ahí está específicamente el molde de fibrocartílago. ¿Para qué? Para evitar estas fuerzas mecánicas. Estos fibrocartílagos, aquí tengo una vértebra y aquí tengo otra. Estos fibrocartílagos están ahí. Si nosotros agarramos un fibrocartílago y lo vemos en una vista transversal, vamos a ver que estos fibrocartílagos están en dos zonas.
¿no? Tiene una zona externa que se conoce como la corteza del disco intervertebral, y tenemos el otro que es el núcleo pulposo. Un núcleo pulposo, porque ahí está la pulpa, por así decirlo, del firocartílago. Y si alguna vez han escuchado en pacientes, no sé si su familiar o alguna señora que conocen o señor, han escuchado me dio una hernia de disco, le dicen, ¿no? ¿Han escuchado ese término? Hernia de disco. Simplemente nada más que en estas personas se rompe la corteza y el núcleo pulposo se sale. Y es extremadamente doloroso, ¿sí? Es solamente eso, una herniación del núcleo pulposo del disco intervertebral. Nada más. Entonces, este firocartílago lo encontramos en el disco intervertebral, lo encontramos en la sínfisis del pubis, lo encontramos a nivel de las uniones de la mitad del cuerpo, como a nivel de la línea alba, a nivel de una línea que no me la aprendí todavía, que es la que nace de la zona occipital, y proporciona amortiguación del tejido. ¿Sí? Simplemente eso es cartílago. ¿Le quedó alguna duda? Es sencillo el tema, por eso se lo pasa así. Ahora, el tejido óseo, que está muy de la mano con el tejido cartilaginoso, el tejido óseo forma el sistema esquelético. Ya es básicamente todos los huesos que nosotros tenemos, apendicular y axial. Características de este tejido óseo es que a diferencia es un tejido conectivo, sigue las mismas reglas del tejido conectivo, tiene pocas células y abundante matriz extracelular, es lo mismo, solo que la matriz extracelular del tejido óseo es mineralizada, es decir, tiene una matriz dura. Si ustedes agarran un hueso, es durísimo, evidentemente. ¿Pero por qué? Porque tiene una matriz de minerales. ¿Cuáles son esos? Es una pregunta de examen típica. ¿Cuáles son esa mineralización? ¿De qué depende? De la presencia de unos cristales. Esos cristales se conocen como los cristales de fosfato de calcio. Los cristales de fosfato de calcio, o más comúnmente conocidos como hidroxiapatita, ¿sí? Lo pueden llamar de cualquiera de los nombres, cristales de fosfato de calcio o hidroxiapatita. Esa es la consistencia, o eso es lo que le da la consistencia dura al hueso, al tejido óseo. Por eso el hueso es duro, ¿sí? De hecho, es el segundo tejido más duro que tenemos. ¿Alguien sabe cuál es el primero? Esto es un dato curioso, extra, ¿no? Es el segundo tejido más duro que tenemos, resistente. ¿Alguien sabe cuál es el primer tejido más duro? Cultura general. ¿No? El tejido dentinario, el diente. ¿Sí? Si ustedes ahorita vayan al anfiteatro y pidan un cráneo, la mandíbula está destrozada, pero el diente está intacto. ¿Sí? Lo van a ver. Es el primer tejido más duro es el diente. De ahí le sigue el tejido óseo. ¿Ok? Vamos a verlo más adelante. Solo es dato extra. Ahora, de este tipo como este tejido óseo tiene fosfato de calcio, cristales, evidentemente es un almacén gigante de calcio y de fosfato, que son dos compuestos importantes. Los fosfatos le van a servir en regulaciones del metabolismo importantes, y el calcio, ni que se diga, ¿ya? Entonces son almacenes. Cuando el cuerpo necesita calcio, saca del hueso. Cuando el cuerpo tiene mucho calcio y lo quiere almacenar, lo lleva hacia el hueso. ¿Sí? Es decir, es un regulador. No es solamente un tejido de sostén, no es solamente un tejido de protección. También, fíjense, participa en la regulación metabólica de algunos elementos como el calcio o el fosfato. Hay 3 tipos de hueso. En realidad son 2, solo que uno es una intermedio. Tenemos el tejido inmaduro y el tejido maduro. Y el maduro se desprende, el compacto y el esponjoso. Ya en teoría son 3, ¿no? El tejido óseo inmaduro no es nada más que el tejido óseo del niño, del recién nacido. Ese tejido óseo no tiene una organización histológica todavía. A medida que el cuerpo va creciendo y desarrollándose, el tejido óseo también, y se convierte en un tejido óseo maduro. Ese tejido óseo maduro va a tener 2 presentaciones, o a forma de tejido compacto, mediante ostionas, o en forma de tejido esponjoso, mediante trabeculaciones. ¿Ok? Características más importantes: tiene fibras de colágeno, lo evidente, ¿no? Pero lo que me interesa son las células. Este tejido óseo va a poseer varias células, linajes celulares. Tiene las osteoprogenitoras, los osteoblastos, los osteocitos, las células del endostio, las células del periósteo, y un extra que son los osteoclastos. Esto es algo importante, porque las células generalmente tienen un linaje, ¿no? Vienen de un linaje específico. Las células del tejido óseo vienen del linaje óseo, pero hay una célula de estas de acá
que no viene de un linaje óseo, sino viene de un linaje sanguíneo. Es decir, antes de ser esa célula, era una célula sanguínea. ¿Cuál es el impostor ahí, por así decirlo? ¿Alguien sabe? ¿Vos sabés, Anderson? Excelente, el osteoclasta. Sí, ese es el impostor, no es del linaje óseo, es del linaje sanguíneo. Ya viene de la derivación de monocitos, y los monocitos son células sanguíneas. Y es parte del sistema fagocítico mononuclear que habíamos tocado antes de la vacación. ¿Sí? Es parte de este sistema de fagocitosis. Aquí pueden ver los tres tipos de tejido óseo. El inmaduro, que fíjense que no tiene forma, simplemente son osteoblastos por montones, con una forma medio rara, extraña. Pero a medida que van madurando empiezan a adquirir una organización estructural. Aquí podemos ver un tejido compacto. ¿Y cómo yo sé que es compacto o es maduro compacto? Por la presencia de estas estructuras circulares o cilíndricas que se denominan ostionas. ¿Ya? La unidad estructural del tejido óseo compacto son las ostionas. Si ustedes ven una placa histológica, una estructura cilíndrica circular, están viendo un tejido compacto sí o sí. Porque el tejido esponjoso, que también es tejido óseo maduro, no tiene estructuras circulares, más bien tiene estructuras como si fuera una esponja. Si ustedes ven una esponja, tiene un montón de pequeños espacios, ¿no? Celdillas. A estas las conocemos como trabeculaciones. Y en estas trabéculas se almacena a nivel del tejido óseo la médula ósea. Y esa médula ósea podía ser de dos caracteres, o médula ósea amarilla o médula ósea roja. La médula ósea amarilla, ¿para qué servía? Almacén de grasa, almacén de adipocitos. Y la médula ósea roja es para la hematopoiesis. Es para la hematopoiesis. ¿Alguien sabe qué es hematopoiesis? Excelente. No de glóbulos rojos, de las células sanguíneas. ¿Sí? Eritropoiesis es producción de glóbulos rojos. Hematopoiesis es producción de todas las células sanguíneas. Hagan esa diferencia, por favor. ¿Ok? Pueden ver que, bueno, ustedes esto ya lo saben mejor que yo en anatomía. Hay huesos de distinta forma, ¿no? Están los huesos cortos, huesos largos, huesos planos, huesos irregulares. Pero la estructura que más nos ayuda a entender un tejido óseo es el hueso largo, ¿sí? Este hueso largo, si ustedes se fijan, va a constituir de dos epífisis, una diáfisis, y en el centro del tejido óseo encontramos un canal medular donde se almacena la médula ósea. Podríamos decir entonces que en un tejido óseo la estructura más externa es tejido compacto y a medida que se va acercando al canal medular se transforma en tejido esponjoso, ¿ya? Es básicamente lo que estamos viendo acá. Fíjense, la más externa es compacto. ¿Por qué sé que es compacto? Por la presencia de estas estructuras cilíndricas que son las ostiones. Y más allá, más en el centro, se empieza a ver las trabeculaciones. Entonces es un tejido esponjoso. Si ustedes se dan cuenta, dentro del tejido óseo circulan vasos sanguíneos, venas, arterias, incluso inervación. ¿Ya? Pero esta inervación no circula como le da la gana. Tiene canales específicos para la circulación y la inervación. ¿Sí? Si ustedes se fijan, una ostiona, que es así, tiene en el centro un espacio, un canal. A ese espacio nosotros le conocemos el conducto de Havers, ¿ya? O conducto central de la ostiona. En este conducto central de Havers es donde ingresan vasos sanguíneos, ¿sí? Y ahora si ustedes se fijan, aquí tengo dos ostionas. A veces entre dos canales de Havers hay un canal perpendicular que conecta dos conductos de Havers. A ese tipo de conductos nosotros le denominamos conductos de Volkmann, ¿sí? Son dos tipos de conductos. Conductos centrales de la ostiona, que son los conductos de Havers, y conductos perpendiculares entre dos conductos de Havers, que son los conductos de Volkmann. Y aquí lo pueden ver bonito. Fíjense, esta de acá es una ostiona circular. En el centro de la ostiona está el conducto de Havers y es profundo. Pero aquí hay otra ostiona, aquí hay otro conducto de Havers. Entre dos conductos de Havers a veces hay un conducto que conecta. Ese es el conducto de Volkmann. ¿Ok? Ahora, dato extra. Si nosotros nos vamos a la periferia del tejido óseo, a la externa, vemos que hay una capa, una membrana que le rodea. El tejido óseo también tiene una membrana muy similar al pericóndrio. En este caso se llama periósteo. ¿Ok? El tejido o membrana que rodea al hueso se llama periósteo.
Al igual que la capa del pericondrio, también tiene dos capas. La capa más interna, que es la zona osteogénica, y la capa más externa, que es la zona fibrosa. Lo mismo, solo que aquí son células óseas, nada más. ¿Ok? Este tejido perióstico está muy bien agarrado del tejido óseo, pero está bien agarrado, ¿sí? No se desprende fácilmente. Está agarrado por unas prolongaciones o proyecciones del mismo periósteo que se conocen como las fibras de Sharpey o Sharpey, no sé cómo se diga. ¿Okay? Aquí tengo un tejido óseo. Le rodea el periósteo y este periósteo está bien agarrado, o sea, se incrusta dentro del tejido óseo mediante estas fibras que son las fibras Sharpey, como los marcadores, ¿no? La marca de marcadores. Los Sharpey. ¿Ya? O Sharpey, no sé cómo se pronuncia. Son prolongaciones del mismo periósteo que permite el agarre firme del periósteo con el tejido óseo. ¿Okay? Aquí pueden ver la misma estructura. Conductos de ostionas, el canal de Havers, los conductos de Wolfman, y a medida que nos vamos acercando al centro, vemos el tejido esponjoso y por último la médula o el canal medular, donde está discurriendo la médula ósea. Ahora quiero que se fijen bien la estructura de una ostiona. Fíjense que las ostionas son como si fuera un círculo dentro de otro círculo, dentro de otro círculo, básicamente eso. Correctamente dicho, son laminillas circunferenciales concéntricas. Y eso es un dato muy importante, porque así lo pone el doctor en el examen. ¿Sí? Características de las ostionas: son circunferenciales, son forma de redondo, son concéntricas. ¿A qué se refiere con concéntrico? Una dentro de otra. Eso es concéntrico. ¿Sí? Excéntrico sería al contrario. Ahora, dentro de estos, de cada laminilla circunferencial, hay pequeños espacios gruesos, oscuros, en una placa histológica. A estos espacios nosotros le conocemos como lagunas óseas. ¿Para qué me interesa saber estas lagunas óseas? Porque en cada laguna ósea está albergada una célula del hueso, un osteocito. En cada laguna ósea es la casa, por así decirlo, el departamento de un osteocito. ¿Ok? Y estos osteocitos a veces están comunicados con otros osteocitos. Es decir, de este osteocito salen unas pequeñas prolongaciones en forma de raíz que se conectan entre ellos. ¿Sí? Y lo van a ver ahorita en una placa. A estas pequeñas prolongaciones se les conoce como los canalículos óseos. ¿Sí? Y son la manera de conectarse de una célula con otra. ¿Es importante la conexión de las células del hueso? ¿Qué dicen ustedes? Hay una parte en su libro, no sé quién lo leyó. ¿Han leído el tema? ¿Quién leyó el tema completo? Ahora, honestamente, ahorita. Levante la mano. ¿Amén? ¿Lo leíste? ¿No? Hay una parte muy interesante. Nos dice que cada vez que nosotros movemos el hueso, hacemos un movimiento mecánico, el tejido óseo se comprime. Es decir, hacemos fuerza sobre el tejido óseo. Ese tejido óseo, al hacer fuerza, nosotros aplastamos el tejido óseo y por ende aplastamos a los osteocitos. Y estos osteocitos, al aplastarlos, hacen recorrer su líquido a través de los canalículos óseos. Y ese líquido, por así decir, citoplasmático, llega con otro osteocito. Y es una señal muy importante para proliferación del hueso. Si ustedes van a... O sea, ¿qué dije? Si ustedes ven a un paciente que está postrado en cama, o alguna vez han visto un paciente en silla de ruedas, ¿no?, que tiene la mitad paralizada y nunca usa lo de abajo, sus tejidos son atróficos. ¿Sí? No hay mejor manera de fortalecer un hueso que usando el hueso, básicamente, es lo que quiero decir. ¿Sí? Cuando uno utiliza la fuerza mecánica en el hueso tiende a proliferar más, pero si nosotros no lo usamos, lo dejamos ahí sin movimiento, más bien se reabsorbe con mayor facilidad, es decir, se vuelve más delgado, más frágil y todo lo que ustedes quieran. Es por esa señal canalicular que hay entre los osteocitos. Es muy interesante. Léanlo bien su rojo, por favor. El rojo es el libro más bonito. No es porque soy fanático, no es porque soy auxiliarista. Aquí pueden ver dos placas histológicas de tejido compacto. ¿Sí? Una es de hematoxilina de auxina y esta es una técnica especial que se llama hueso desmineralizado. Para verlo así, primero han tenido que quitarle toda la matriz ósea, han tenido que desmineralizar el hueso y recién lo podemos ver así. Este es el más bonito, evidentemente, pero esta sería la más común, la hematoxilina de auxina. Simplemente agarraron un tejido óseo, ¿verdad? Simplemente agarraron un tejido óseo y lo tiñeron.
En ambos yo puedo diferenciar las ostiones. Tal vez no acá tanto, ¿no? Pero igual se diferencia. Fíjense que aquí hay un canal central. Este canal central es el conducto de Haber's. Y aquí veo la ostión. Aquí otro conducto de Haber's y ostión. Y aquí se ve más hermoso. Aquí veo el conducto de Haber's, aquí veo la ostiona, el conducto de Haber's. Y fíjense que aquí se ven estas lagunas negras. No sé si la ven. Son pequeños puntos negros. Esas son las lagunas óseas. En cada laguna ósea está un osteocito. Y si son todavía más... No sé cómo venderlo. A ver. Y si son todavía más visionarios, entre cada laguna ósea hay como pequeñas raíces que conectan con otros. Esos son los canalículos óseos. ¿Ya? Muy bonita la estructura de un tejido óseo. Aquí se ve lo mismo. Ostionas con conductos de Haber's, lagunas óseas y canalículos óseos. Y aquí hay un canal de Boltzmann. Aquí hay una ostiona, un conducto de Haber's, aquí hay otro conducto de Haber's y se ve como el conducto está conectando dos conductos de Haber's, el conducto de Boltzmann. ¿Sí? Evidentemente el tejido óseo tiene irrigación, ¿no? Al igual que cualquier tipo de tejido, pero generalmente esta irrigación central ingresa por zonas específicas. Hay arterias, o la arteria, perdón, que irriga un tejido hueso largo se conoce como la arteria nutricia. No se lo he escuchado. Por ejemplo, a nivel de la ramificación de la arteria braquial, hay una arteria nutricia del húmero. Entonces, estas arterias ingresan por un pequeño foramen en el tejido largo, en el hueso largo, y a partir de ahí se van ramificando hasta llegar a cada conducto de Haber's, a cada canal de Boltzmann, e ingresar a la médula ósea. ¿Sí? Hay una relación muy interesante a nivel del tejido óseo. Acá podemos ver un tejido compacto. ¿Cómo me doy cuenta que es compacto? Porque aquí están las laminillas circunferenciales y aquí está el conducto de Haber's. ¿Sí? Acá yo veo el tejido esponjoso. ¿Cómo me doy cuenta que es esponjoso y no compacto? Fabio. Porque hay mucho espacio. Exacto. Es muy bueno el razonamiento. Primero que nada, no vamos a ver ostiones, porque no es compacto, es esponjoso. Y lo que vemos en cambio del esponjoso son un montón de espacios aéreos. Esto lo conocemos como trabeculaciones, ¿sí? Parecería como formando unas redes. Y en estos espacios está albergado la médula ósea, que en algunos casos vamos a ver médula ósea amarilla. ¿Cómo sé que es amarilla? Porque hay presencia de adipocitos. ¿Y cómo sé que es médula ósea roja? Porque hay presencia de células sanguíneas. Esta médula que ven acá, ¿qué creen? ¿Es médula amarilla o médula roja? ¿Por qué, Fabio? Yo creo que porque está más disperso. No es tanto por eso. ¿Saben cómo se ve un adipocito? Lo han llevado allá, ¿no? Aquí ustedes, si se hacen un acercamiento visual, aquí yo veo una célula sanguínea. Este de acá probablemente es un neutrófilo en formación. Y aquí hay muchos promielocitos. Ya que lo vamos a ver cuando hablemos de tejido sanguíneo. Pero esto es una médula ósea roja. Ahora, esta imagen de la izquierda no es nada más que un tejido inmaduro. No tiene forma de nada, porque todavía no está formado. Ya es el tejido óseo de un niño, de un neonato. Y este de acá es un tejido maduro, ¿por qué? Porque ya hay la presencia de ostiones. Simplemente eso, ¿ok? Más de lo mismo. Ahora, datos importantes de las células. Decíamos que hay varias células, ¿no? Las células osteoprogenitoras, osteoblastos, osteocitos, del periósteo, del endiosteo y los osteoclastos. Generalmente estas células tienen una etapa de formación muy importante. Primero, siempre son células osteoprogenitoras, siempre, ¿sí? De ahí se convierten en osteoblastos y posteriormente se convierten en osteocitos, es decir, van progresando. ¿Cuándo son osteoprogenitoras? Cuando todavía no hay el tejido óseo, simplemente hay una diferenciación del tejido mesenquimatoso que hace que se convierta en futuras células óseas. De las células osteoprogenitoras se convierten en osteoblastos y la función de un osteoblasto es secretar toda la matriz extracelular osteoide. Todo el mineral, cristales de hidroxiapatita lo organiza bien hasta formar el tejido óseo. Una vez que se forma el tejido óseo, se convierte en un osteocito y este mantiene la matriz ósea. Hay lo importante. Generalmente los osteocitos, fíjense, secretan la matriz extracelular, son responsables de la clasificación de la matriz y se van a transformar en osteocitos.
el tejido óseo no es un tejido estático, ¿sí? Está en constante resorción y síntesis. Resorción, es decir, se degrada vulgarmente y se vuelve a restituir. Todo el tiempo, 24/7, ¿sí? Esto depende mucho de la función de estas dos células. El osteoclasto resorbe el hueso. ¿Qué significa resorber? Lo degrada, pero no es específicamente que lo destruye, lo degrada. Y el osteoblasto lo vuelve a crear, ¿sí? Entonces están como en esto constantemente, entre que se degrada y se construye, se degrada y se construye. Función del osteoclasto es resorción ósea. Función del osteoblasto, secretar la matriz osteoide. A ese tipo de regeneración de tejido óseo, el libro de Ross le llama osteolisis osteocítica, ¿sí? Que es una función muy importante del osteoblasto. Es la construcción o la síntesis de la matriz osteoide, ¿ya? Permanentemente. Ahora, el osteoclasto, lo que les decía, no es una célula ósea, bueno, está en el tejido óseo, pero su familia o su linaje no es de ahí, ¿sí? Ella era antiguamente una célula sanguínea, es un derivado hematopoyético de los monocitos, y es una fusión de 50 monocitos, es decir, es una célula. La característica de los osteoclastos es que son así, tienen un núcleo o un citoplasma en cúpula y tiene un borde dentado, ¿sí? Esta es la zona por donde producen la resorción. Aquí se liberan las enzimas que degradan la matriz osteoide y empiezan a degradar el hueso o resorber el hueso. Y aquí está en el citoplasma todos sus núcleos. Es una célula multinucleada porque son fusiones del monocito. Ok, lo que le decíamos hace rato, el hueso tiene un periósteo, capa osteogénica y capa fibrosa. Y este periósteo se agarra muy duramente del tejido compacto mediante estas pequeñas fibras que se conocen como fibras de Chartier. Y aquí pueden verlo bien. Este es el tejido óseo y este es el periósteo. Fíjense que empieza a invadir el periósteo en el tejido óseo. Estas son las fibras de Chartier, nada más. No es muy complicado. Esto es lo que habíamos visto hace rato, un cartílago articular. ¿Tiene relación con el tejido óseo? Claro que sí. La zona superficial, intermedia, profunda y la zona calcificada. Ahora, hay dos formas en las que el hueso se establece o se forma. Una es la formación intramembranosa y otra es la formación endocondral. La formación intramembranosa no es nada más que en un punto del desarrollo embrionario, las células del mesénquima sufren una diferenciación a células osteoprogenitoras. Y estas osteoprogenitoras se transforman en osteoblastos y empiezan a secretar la matriz osteoide. No es nada más que eso. Vulgarmente dicho, es como si se formara hueso de la nada. O sea, primero era un tejido mesenquimatoso y se empieza a formar hueso. Punto. El otro tipo de formación de hueso no es como la intramembranosa. Para que se forme un hueso, primero requiere que se forme un cartílago, un molde de cartílago. Y es una comparación que siempre la he hecho. Es como cuando ustedes quieren hornear un pastel. Si quieren que tenga forma circular, lo van a meter en un molde. Lo mismo. Si el tejido quiere tener una forma específica del hueso, primero se le hace su molde de cartílago y a través de ese molde se va a calcificar y se va a formar el tejido óseo. Esa es la osificación endocondral. La osificación endocondral requiere un molde de cartílago sí o sí. En cambio, la osificación intramembranosa no. Básicamente o vulgarmente de la nada. Probables preguntas de examen. La osificación intramembranosa solo es o es preferible en tejidos del cráneo, huesos del cráneo, de la cara y huesos planos. ¿Sí? Esos son los principales huesos que se forman por intramembranosa. Ahora, absolutamente todos los huesos largos que se les venga a la mente se forman por osificación endocondral. Todos. Costillas, clavículas, húmero, culto, fémur, radio, tibia, peroné, todas las falanges, ya las del pie, las de la mano, absolutamente todos que son huesos largos se forman por osificación endocondral. ¿Ok? Requiere un molde de cartílago. Lo interesante de esta osificación endocondral es que aquí está mi molde de cartílago, ¿ya? Empieza a osificarse en dos tiempos, no se osifica de la nada, todo al mismo tiempo. Empieza a aparecer una zona en el centro, en la diáfisis, entre comillas, que se conoce como el centro de osificación primario. Entonces primero se osifica todo esto y posteriormente o más adelante empieza a aparecer
centros de osificaciones en la periferia. A eso se conocen como los centros de osificaciones secundarios. Serían los centros de osificación secundaria. ¿Sí? Primero, a nivel de la diáfisis y segundo, a nivel de las futuras epífisis. ¿Ok? Entonces, cuando el tejido óseo se va osificando el endocondral, generalmente, como se osifica en dos tiempos, deja aquí un espacio de cartílago. ¿Sí? Si ustedes lo pueden ver en esta imagen al menos, fíjense que entre la diáfisis y la epífisis, ese color celeste es un cartílago que todavía queda ahí. Ese cartílago es importantísimo, porque se conoce como el cartílago epifisiario, porque está entre la epífisis y la diáfisis. O también le llaman cartílago del crecimiento. Y como su nombre lo dice, su función primordial es el crecimiento en longitud del hueso. ¿Sí? La altura o la estatura que nosotros tenemos es por la elongación del cartílago epifisiario. ¿Sí? En el momento en que uno termina de crecer o deja de crecer absolutamente, este cartílago se calcifica y la persona no crece ni 1 milímetro más en altura. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Ningún hueso crece más. Hay una patología, no se han escuchado, simplemente hay un dato extra, no es de histología, que se conoce como el gigantismo. ¿Han escuchado el gigantismo? ¿No? ¿Saben por qué se da? ¿Hay un límite de centros de osificación? No es por eso. Es porque hay una hormona que nosotros secretamos a nivel de la hipófisis que se conoce como la somatotrofina. Esta es la hormona del crecimiento. Cuando estamos en la pubertad se secreta y todos nuestros tejidos crecen, incluidos nuestros huesos. ¿Sí? Nos alargamos. En estas personas con gigantismo, esta hormona secreta exageradamente y todas las personas son gigantes, todos están gigantes. ¿Sí? Pero hay una paréntesis, hay otra patología muy similar que se conoce como la acromegalia. ¿Han escuchado de la acromegalia? Son personas que también tienen exceso de hormona del crecimiento, pero no crecen en longitud, crecen en tejidos hipertróficos. ¿A qué me refiero? Es porque la acromegalia les da a los pacientes que sus discos epifisiarios ya calcificaron, por eso no crecen más en longitud, simplemente le crece el grosor de las manos, los huesos de la cara, nada más, pero en longitud no crece. En cambio los gigantes crecen porque desde niños o desde pubertos se empieza a secretar exageradamente hormona de crecimiento y como sus discos epifisiarios todavía están cartílago y no es calcificado, crece, no infinitamente, crece hasta donde termine de calcificarse. ¿Me van a entender? Por eso son gigantes. Este cartílago es primordial. A ver, como dato extra, que yo por ejemplo tengo un problema médico que es relacionado con la tiroides, soy hipotiroideo, y nosotros los hipotiroideos tenemos una tasa metabólica deficiente, ¿sí? Es decir, todo lo hacemos con retraso. Mi estatura o mi crecimiento se vio retrasado por la enfermedad, el desarrollo de mis tejidos, el desarrollo de mis dientes, todo se vio retrasado. Entonces yo me acuerdo que cuando era 16, 17 años, mi endocrinóloga se preocupaba mucho de mi estatura, ¿sí? Me decía que tenía muy baja estatura para mi edad. Entonces el estudio que me mandaron a hacer era una radiografía simple de tejido óseo para ver si había calcificación o no del disco epifisiario. ¿Por qué? Porque si el disco epifisiario no está calcificado, todavía se puede crecer. Pero en el momento en que el disco epifisiario se calcifica, esa persona no crece ni 1 milímetro más. ¿Sí? En mi caso ya está calcificado. O sea, esta es mi estatura hasta que me muero. Ya en el caso de ustedes, probablemente algunos de ustedes todavía tienen el disco activo y puedan todavía elongarse en longitud. Otros ya lo debemos tener calcificado y hasta ahí quedó nuestra estatura. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Es un cartílago muy importante. No se les olvide. Y como es un cartílago muy importante, su histología también es muy importante. ¿Ok? Hay una estructura histológica muy importante de este cartílago que se la quiero sí o sí que se lo memoricen. ¿Sí? Para el examen práctico y también para su examen teórico. El cartílago epifisiario. A ver, hagamos una pausa. Les he mostrado varios tipos de cartílago. Ya les he dicho que el cartílago fibroso se ve así, el elástico se ve así, el articular tiene estas zonas. ¿Cómo yo haría para reconocer un cartílago epifisiario? De un cartílago hialino, elástico, un fibroso, si hemos visto otros cartílagos. ¿Qué diferencia tiene este cartílago con los otros? No, ese es el cartílago articular. El cartílago articular no tiene pericondio. Este cartílago tiene una organización estructural muy interesante. Si ustedes echan ojito acá y mírenme bien por favor, esta sería la zona
de la epífisis y hacia aquí está la diáfisis. Si ustedes ven el cartílago epifisiario, aquí en la zona más superior yo tengo unos cuantos grupos isógenos, pequeñas células cartilaginosas. A esta se conoce como la zona de cartílago inactivo o zona de cartílago resorbido. Es un cartílago que no tiene actividad, ¿sí? Todavía está tranquilo, inactivo. A medida que la persona va siendo estimulada por factores de crecimiento, este cartílago se activa y empieza a proliferar, las células empiezan a multiplicar, ¿sí? A esta segunda zona del cartílago epifisiario se conoce como zona de cartílago en proliferación, porque cada condrocito se empieza a multiplicar. Una vez que los condrocitos se multiplican, empiezan a engordarse o a crecer en tamaño. A esa zona le llamamos zona de cartílago hipertrófico. Después de que se hipertrofia el cartílago, por último se calcifica. Y a la cuarta zona le llamamos zona de cartílago calcificado. Entonces, el cartílago epifisiario tiene 4 zonas histológicas: cartílago inactivo, cartílago en proliferación, cartílago en hipertrofia y cartílago calcificado. ¿Sí? No se pueden olvidar eso, por favor. ¿Cuál es la diferencia en cada zona? Para que me entiendan. En la primera zona había condrocitos inactivos, se ven aplanados, obviamente están en grupos isógenos. Cuando llegan los factores de crecimiento, estos empiezan a multiplicarse, ¿ya? Empiezan a aumentar en número. Cuando llegan a la zona de hipertrofia, cada condrocito se engorda, ¿ya? Y por último, se calcifica. Eso es un cartílago epifisiario. Un dato clave para que yo pueda reconocer un cartílago, un dato clave para que yo pueda reconocer un cartílago epifisiario es por la organización estructural de sus células. Capaz no me crean, ¿sí? Pero la zona de cartílago hipertrófico le dicen en un libro que parece o tiene aspecto de una pila de monedas, ¿sí? Quiero que lo miren bien la imagen de ella y me den o me contradigan lo que estoy diciendo. Ustedes agarran ahorita un boliviano, lo ponen en filita, ¿sí? Así se ve la zona de cartílago hipertrófico. Un condrocito sobre otro condrocito, sobre otro condrocito, sobre otro condrocito. ¿Lo pueden observar en la imagen? ¿O no? Sí. Para los más ciegos. Creo que lo vean bien. Un condrocito sobre otro condrocito, sobre otro, sobre otro, sobre otro, sobre otro, sobre otro. ¿Se nota bien? ¿Sí? Eso es característico del cartílago epifisiario. Solamente del cartílago epifisiario. ¿Sí? No vayan, por favor, a confundir cartílago epifisiario con cartílago articular. No se parecen en nada. ¿Ok? No, una confusión muy común que hacen en histología. Aquí se ve más bonito un cartílago epifisiario. Zona inactiva, zona en proliferación, zona hipertrófica y por último zona calcificada. Esto ya es tejido óseo y esto ya es la médula. Aquí en este tejido óseo yo encuentro un osteoclasto, ¿sí? Es esta célula de acá. ¿Cómo yo me doy cuenta que es un osteoclasto? ¿Alguien sabe? ¿Qué dijo Jaime? No hay que confundirse con igual. El cartílago epifisiario no lo confundan con el cartílago articular, ¿sí? Son dos cartílagos bastante similares, pero no tienen nada que ver uno con el otro. El cartílago articular, a ver, para que me entiendan. Tengo aquí un hueso largo, ¿ya? El cartílago articular se encuentra en la superficie articular y el cartílago epifisiario se encuentra entre la epífisis y la diáfisis, ¿sí? Dos diferencias importantes. Este de acá es el cartílago articular y este de acá es el cartílago epifisiario. Ahora, acá vez que agarran un femur, acuérdense de eso, por favor, ¿ok? O de un hueso largo. Bueno, ya por último el tejido óseo, si ustedes se dan cuenta, a pesar de ser un tejido bastante duro, por algunas fuerzas mecánicas fuertes se puede llegar a fracturar, se puede llegar a romper, ¿sí? ¿Tiene capacidad de reparación el tejido óseo? Sí. Siempre cuando un tejido óseo se fractura o se rompe, obviamente hay una hemorragia interna, bueno, dentro del hueso, se forma un coágulo de sangre, pero lo más interesante es que a través de este coágulo de sangre se forma un molde de cartílago, ¿sí? A esto se conoce como la etapa de callo blando, y ese molde de cartílago se osifica,
y se repara el hueso formando un callo duro. Y este callo duro empieza con una resorción ósea mediante osteoclastos y lo deja en su forma original, ¿sí? Obviamente no ocurre de la noche a la mañana, ¿no? Por eso una persona fracturada va a estar mínimo unas 4 semanas, dependiendo si es un hueso grave, hasta 6 semanas o meses. Pero de que se puede reparar el hueso, se puede reparar. Evidentemente, la función de reparación es más fácil cuando se trata de personas jóvenes, adolescentes, niños. Aquí hablamos de un adulto de 73 años, 83 años. El tiempo de reparación es totalmente diferente, ¿sí? Pero es un tejido reparable. ¿Hasta aquí alguna duda? No me quiero quedar con las ganas, vamos a hablar de adiposo.